Buenas tardes a todos. Presentamos dentro del curso de la Academia Sevillana de Notariado, del curso de conferencia este año, pues a nuestro querido amigo y compañero, como suele decir, pero es verdad en este caso, José María Floride Carranza. Notario de Sevilla desde 2008, anteriormente ha ocupado distintas plazas en el colegio, en Barbate, en Carmona. En Barbate con una especial vinculación que sigue manteniendo anualmente. Entonces, sí, es profesor de la Universidad Loyola de Derecho Civil, delegado de distrito en Sevilla, con una labor muy importante entre los compañeros y también una labor muy importante de acercamiento entre los colectivos notarial y registral que todos le agradecemos. Entonces va hoy a estrenarse, creo yo, como conferenciante aquí en la Academia, con una conferencia que me ha dicho que quiere que sea muy práctica, sobre intervención de notario en juntas de sociedades y juntas telemáticas. Pues nada, suerte y cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor decano, casi decano ya, presidente de la Academia. Gracias, Carlos. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por estar aquí conmigo acompañándome. Para mí también veo la necesidad y es justo de dar agradecimiento a toda la personal del colegio, al igual a María José Rosales, que está por aquí, está presente por la labor que tiene siempre de ayudar a conseguir bibliografía. Es decir, y muchísimas gracias al colegio porque no conozco tu colegio, fue mi único colegio en el año 88 y desde entonces tengo el orgullo de pertenecer al colegio de Sevilla y no conozco otro colegio, como digo, y estoy encantado de estar aquí. Después de casi 36 años sentarme aquí me da muchísimo respeto, me da muchísimo orgullo. Y lo que voy a hablar es de algo que todos sabemos ya. Todo el mundo sabe lo que son las juntas generales y todos sabemos de qué va el tema. Lo que pasa es que yo voy a centrar un poquito en ver los puntos más importantes y los puntos más políticos. Tanto la resolución de edición general como resoluciones sentencias del Tribunal Supremo van a dar soluciones. Debo destacar también la colaboración para esta conferencia en particular de mi querido compañero y casi hermano, Madrid, a la cual me presente, imagino, si no se ha ido, no sé si estaba aquí o no, no se ha ido, porque mucha parte de la colaboración que he tenido con él me ha aclarado muchas dudas que tenía desde el punto de vista democrático. Así que gracias, Nacho, y comienzo. Vamos a centrarnos sobre todo en ver en las juntas generales, capacidad, convocatoria, el desarrollo de la junta y centrándonos en los artículos fundamentales. El artículo 103 de la Ley de Sociedad Capital, aparte que citaremos otro, y los artículos 101 y 105 del Reglamento de Régimen Mercantil. No voy a leer los artículos como lógico porque estoy rodeado todo de profesionales y creo que sería innecesario. Me detendré en leer alguna resolución o alguna sentencia para ver cómo califica cada punto en concreto. En principio, el artículo 103 de la Ley de Sociedades de Capital quiere establecer dos sistemas de poder convocatoria, es decir, de quiénes son los que pueden convocar al notario para que acuda a una junta general, requerir al notario y levantar la junta. Por una parte, son los socios los que tienen que requerir al órgano de administración y los administradores que tienen que requerir al notario para que vean. Después discutiremos quiénes son los que tienen la capacidad o no, si los socios tienen capacidad o no. El artículo 103 es muy importante porque es posterior, como después hablaremos, a los artículos 101 y 105 del Reglamento de Registro Mercantil. Y en uno de sus apartados habla que si no se levanta acta notarial cuando ha sido requerido, el notario puede intervenir, esa acta notarial no se presenta en el registro, sería ineficaz, cosa muy importante. Importante también recoger el artículo que ese acta de junta general no necesita aprobación por parte de la Junta y obviamente si es inscribible. Hablaremos si se inscribe el acta directamente o es necesario que lo haga acuerdo. Y por último, en el tema de los horarios notariales, no está preocupado y ahora para decir quién paga o no paga los horarios del tema de la notaría. Bien, empezamos por la importancia del valor jurídico que tiene el acta notarial en este caso. Recordemos que el acta notarial tiene un plus de eficiencia frente al acta que puede levantar en una Junta General el secretario de la Junta en ese caso. La Dirección General establece ya en una resolución del año 2011, 3 de febrero, que cuando existe una acta notarial de Junta,
tiene la consideración de acta de la Junta, gozando de la presunción establecida en el artículo 17 de la Ley del Notariado, como manifestaciones propias del notario, no de los comparecientes, dando fe de los hechos acaecidos que han de presumirse ciertos en tanto no sean regulados judicialmente. Es decir, el acta notarial está sometido a los tribunales. Si los tribunales nos dicen que el acta no es eficaz o no se han dicho cosas en ella, el acta tiene toda la eficiencia pública. Javier Manrique destacaba en su momento que en ningún momento el notario, y vamos a hablar de ello, debe entrar en el control de la legalidad de los acuerdos que se toman. El notario lo que va a hacer exclusivamente en el acta que va a levantar es ver los requisitos de convocatoria y los requisitos de capacidad. Ahí, como veremos, sí va a entrar a juzgar el notario el tema jurídico, si se adapta o no a la legislación. Después, lo que es la lista asistente, acuerdos que se adopten tanto de sociedades como de capital, acuerdos que se adopten, desarrollo de la misma, etc. Ahí el notario no debe entrar, como veremos, no lo confundamos. El notario, insistiré mucho en ello, el notario no es asesor jurídico de nadie en la Junta. El notario es una persona neutral que, como éramos antes, en este caso somos escribanos, nos dedicamos a escribir y a recoger lo que hay. Bien, el Tribunal Supremo, siguiendo con el control de legalidad, establece en una sentencia del 12 de febrero de 2014 que el notario que asista a la Junta no realiza funciones de calificación de la legalidad de la actuación de los miembros de la mesa, ni de la licitud y regularidad de los acuerdos que se adopten, y tampoco tiene efectos sobre la suficiencia de los apoderamientos de quienes comparecen en representación de los socios. Bien, como digo, se desarrolla este tema en los artículos 101 y 105 del Reglamento Mercantil, pero insisto, después lo veremos. Recordemos que el 203 es posterior y hablaremos en cuanto a la eficacia o no de los acuerdos que se hacen que no sean notarial. Bien, el notario, conforme al artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, lo primero que va a hacer es ver y la capacidad, ver y estudiar la capacidad de la persona del requerente, de quien le requiere, y después entrar en la legalidad de la conversación. Es lo único que el notario tiene que prestar su asesoramiento jurídico. Es decir, la convocatoria en principio tiene que ser por el órgano de administración. Vamos a discutir sobre eso. Si no se realiza correctamente la convocatoria, o si el órgano de administración no la ha realizado con personas con capacidad para ello, cabe la ratificación. La ratificación posterior lo reconocen en resoluciones, lo recogen así, resolución de la Dirección General de 26 de 1998 y 10 de mayo de 2001, pero el notario, ¿cómo debe empezar entonces ese acta en la cual no ha sido requerido por persona competente? Pues en la primera diligencia de comienzo del acta, ahí es donde tiene que recoger, antes de empezar el acta, que estando presente el órgano competente para requerirle, ratifica el nombramiento o la designación que se hizo en su momento por personas que no tenían la suficiente capacidad para ello. Bien, tenemos varios casos que vamos a ir viendo sobre la duda sobre la capacidad del requerente al notario. Antes de entrar, el tema P1, que después veremos en cuanto a las sociedades, en la Junta General Telemática, es quién es el notario competente para celebrar la Junta. Para celebrar la Junta, en principio, será siempre competente el notario del domicilio social, que se supone es el lugar donde se celebra la Junta. Pero puede ocurrir que la Junta no se celebre en el domicilio social, en cuyo caso el notario competente será aquel que sea competente para celebrar el término municipal. Y como decimos término municipal, recordemos que el notario competente es el distrito. Si hay notaría demarcada, obviamente tendrá que pedir permiso al notario competente o notario titular de esa notaría demarcada, si le deja bien, y si no, sería competente, tendría que quitar la notaría, y si no, podría actuar dentro del distrito. No tiene que ser domicilio social, no todas las juntas, como lógico, tienen que celebrarse en el domicilio social. La junta se celebrará en principio donde diga el Consejo de Administración y la organización que lo determine. Hay una resolución reciente muy interesante que da lugar a que haya posibilidad de que en distintos locales se celebre la Junta General habiendo un local preferente. Esta resolución va dirigida a juntas telemáticas. Hablaremos de ella después, pero como estamos hablando del lugar de celebración, creo que es el momento. Se presentó en el registro mercantil unos estatutos en los cuales se recogía la posibilidad de que la Junta General celebrase en un local principal y se diese la posibilidad a los socios que asistiesen telemáticamente a poder actuar en distintos locales. Y los estatutos lo recogían. El registro mercantil negó la posibilidad de que se escribiese esa cláusula estatutaria y, sin embargo, se admitió. Es decir, se admite
que se estabiliza, siempre y cuando se diga que, lógicamente, el lugar principal se va a hacer la Junta, pero a los socios se les facilita. Lo digo sobre todo en las juntas temáticas. Juntas físicas no tiene sentido. Pero repitiéndolo a lo que después hablaremos de juntas temáticas cabe. Cabe, obviamente, los estatutos, esta mención y otras menciones distintas, como si no se puede celebrar por el domicilio social, etc. Bien. El notario cronológico deberá acudir al lugar de celebración de la Junta y apreciar si donde se está celebrando la Junta es el lugar designado en la propia convocatoria. Si no es así, veremos después que hay una solución que pone claro que esa Junta se llama, la citaremos después. Todo lo que estoy hablando se refiere a la Junta Nacional, Ordinaria o Extraordinaria, que no sea universal. Si estamos ante una Junta Universal, todo lo que digo decae y la Junta se celebrará donde quieran los socios, unánimemente y con todo el tratado presente. En ese caso, repito, será notario competente aquello que sea competente, donde acuerden los socios celebrar la Junta Universal. El notario, como digo, tiene que ver primero la legalidad de la convocatoria y las facultades del convocante. En cuanto a la legalidad de la convocatoria, debemos de partir del tema de la publicidad, si ha sido publicada debidamente, en tiempo, etc. Entendemos que la publicidad será en primer lugar en la página web, muy moderno, si existe, todos lo decimos, pero no como estatuto tenemos que página web. Lo normal es que se haga mediante la publicación en informe y en uno de los periódicos, no de la provincia, sino de mayor circulación en la provincia. Se discutía si el periódico o el diario tenía que ser de la provincia, no es necesario de la provincia, sino que sea de máxima circulación en la provincia. También cabe procedimientos sustitutivos, como sería combinación individual, escrita, por etc. En cuanto a la fecha tiene que ser con el tiempo previsto, lógicamente, en la ley. Para las sociedades anónimas tiene que ser con un mes y para las sociedades limitadas 15 días. El Tribunal Supremo entiende que la fecha de la publicación, el día de publicación, se da por cumplida y no se cuenta la fecha en que se haga el día de la celebración. Ahí no hay duda, también había duda, pero el Tribunal Supremo no. Bueno, en cuanto a los requerentes, que es lo que nos interesa en este momento, ¿quiénes son los que pueden acudir al notario y requerir la Junta General? En principio, los socios parece que son los que tienen la facultad de requerir a la órgano de administración. No son, como veremos después, los que tienen la facultad de requerir y convocar al notario. Solamente el órgano de administración está capacitado para ello. El artículo 203 habla claramente que se refiere que el órgano de administración, si es requerido por los socios, me repito, 203, en sociedades anónimas es necesario un 1% de socios, representa un 1% de capital, en sociedad limitada el 5%. Hay ahí un inconveniente desde el punto de vista notarial y es los 5 días. 5 días de antelación a la celebración de la Junta. Muchas veces los notarios nos pillan que 5 días anteriores tienen que organizar tu agenda. Pero bueno, la ley da 5 días y no cabe la excusa. En principio, recuerdo siempre lo que me decía Antonio Ojeda, que por encima de todo somos funcionarios y como tal funcionarios tenemos que cumplir con la ley. Y si la ley dice que en 5 días tenemos que dar de la congelar 5 días. Buscaremos un sustituto, lo que sea, pero tenemos que hacer. Normalmente sabemos que las actas que recoge tanto la ley porque la ley de la legislación notarial, que son en su ley o el reglamento notarial, no es necesario apreciar la capacidad del requerente. En las actas no necesitamos, sabemos que se pueden acudir sobre todo al notario verbal, por teléfono, etc. Cualquier forma, verbalmente. Sin embargo, en el artículo 128.1 del reglamento notarial sí se establece que cuando se trata del ejercicio de un derecho, el notario sí tiene que apreciar la capacidad. Y en este caso, estamos en el ejercicio de un derecho por parte bien de los socios, por parte bien de los administradores en cuanto al requerimiento. Por tanto, sí tenemos que apreciar la capacidad de quien nos solicita y nos requiere para celebrar la Junta. Si no hay capacidad y legitimación apreciada por parte del notario, no debemos admitir el requerimiento. Bien. No hay que apreciar, lógicamente, capacidad alguna cuando el que nos requiere es el registrador mercantil o el Estado de Administración de Justicia. Lógicamente, en esos casos no cabe en ningún momento que sea entremos a la que se haya requerido y tengamos que hacer. Una resolución de 20 de noviembre de 2017 recoge la posibilidad que se discutía si un requerimiento hecho al notario por medio del registrador mercantil, esa
ese acta que levantaba el notario era acta del 203 de la ley o no era acta del 203 de la ley, puesto que no había habido, en ese caso, requerimiento por parte del órgano competente y de la organización. La resolución viene a decir lo siguiente, que el acta que levante el notario en ejercicio de su función tendrá el carácter de acta de la Junta a los efectos del artículo 203, pese a no ser designado a instancia del órgano de administración de la sociedad. Se acabó la discusión, fuera. En cuanto al tema de la duda respecto de la capacidad, hay bastantes supuestos que tenemos dudas sobre la capacidad. Vamos a entrar en ello. Simplemente, siguiendo a Ricardo Cabanas Trejo, determina que solamente la administración y los liquidadores son los que tienen la facultad para requerir al notario. Caso dudoso que podríamos tener, empezamos a administradores mancomunados. Los administradores mancomunados no cabe, si los estatutos dicen que pueden actuar dos de 3 o 4 años para administradores mancomunados, 2 cualquiera de ellos 3, no cabe la posibilidad. El requerimiento de la convocatoria tiene que hacer por todos los administradores mancomunados. No cabe basarse en los estatutos que pueden. Sí se puede si los estatutos lo permitiesen, pero no cabe la posibilidad de, en este caso, de convocatoria o requerimiento que actúen 2 de los 3, tienen que actuar los 3. Si cabe, se cambiamos los estatutos. En cuanto al Consejo de Administración, se discutió en un principio si el consejero delegado podía o no. Entendemos que hoy es el Consejo de Administración y digamos por qué. Javier Manrique sostuvo en su momento que parecía absurdo que el consejero delegado, con todas las facultades delegadas, a la redundancia, no pudiese convocar y requerir al notario. Hablaremos de convocar y requerir como dos términos distintos. La cuestión ha sido solucionada por el artículo 229 bis de la Ley de Sociedad de Capital, en la que se dice concretamente que el Consejo de Administración no podrá delegar en ningún caso la convocatoria de Junta General de Accionistas, hablemos de socios también, la elaboración del orden del día y la propuesta. Es decir, es distinto la convocatoria, que tiene que ser por la organización, que el requerimiento notario. Ahí sí entiendo que el consejero delegado puede requerir lógicamente al notario porque está cumpliendo un acuerdo del Consejo de Administración. En cuanto a los administradores solidarios, no hay ninguna duda que cualquiera de ellos puede. No obstante, así como decíamos, los estatutos podían decir que 2 de 3 administradores mancomunados puedan convocar y requerir, lo mismo podemos decir en los estatutos que para un administrador solidario tenga que ser necesario para requerir al notario. Bien, todo ello lo entendemos que si no se convoca por parte del órgano de organización, podemos encontrarnos en un tema de que haya caducado el cargo, no haya administrador solidario, fallecimiento, ceso, etc. Los socios se encuentran en una situación, la sociedad se encuentra en una situación de acefalía. Introducirá, en ese caso, lógicamente, hay que dar alegría a los socios, no a convocar a la Junta, sino a solicitar al administrador mercantil o al delegado de Administración de Justicia que convoque la Junta. En resumen, solamente el Consejo de Administración, la organización, puede requerir al notario. Bien. Si hay Consejo de Administración para convocar a la Junta, se exige que haya acuerdo del Consejo. La Dirección General de la Resolución del 2007, de abril de 2007, indicó la convocatoria de la Junta General de competencia reservada por el órgano de organización con carácter exclusivo, por lo que de una organización plural es necesario el acuerdo de dicho órgano. Bien, una sentencia del Tribunal Supremo viene a decirnos que la facultad o deber de convocar a las Juntas Generales de la sociedad corresponde al Consejo de Administración, de modo que solo cabe delegar en el consejero delegado el anuncio de convocatoria, pero no esta. El hecho de que exista la solicitud de un socio que sea al menos titular de un 5% de capital social y, consiguientemente, se deba convocar a la Junta General por los administradores de la que confluye la ley, no altera el sistema de respecto de quién ha de convocar. Es decir, sigue correspondiendo al Consejo y no al administrador, aunque sea consejero delegado. Y si el Consejo no convoca, su voluntad no puede ser suplida por el consejero delegado. No cabe decir que el consejero delegado lo convoca al Consejo, lo convoca a él. Ni por el presidente del mismo, ni por uno cualquiera de sus miembros, sino que es interesante la convocatoria judicial, hoy también se entiende la convocatoria por el registrador mercantil. Bien. Sí se puede, como digo, delegar en el consejero delegado la posibilidad de requerir al notario, incluso más, de determinar el lugar y determinar el día de celebración. Entiendo que no cabe bajo ningún concepto dejar al consejero delegado la determinación del orden del día. El orden del día tiene que ser el Consejo de Administración el que lo determine. Igual que hemos dicho que puede haber organización, entendemos como tal órgano el liquidador de la sociedad. El liquidador, lógicamente, puede convocar y puede requerir al notario. En cuanto a los supuestos que decíamos de dudosa capacidad, empezamos por el cargo de administrador, cuyo cargo se encuentra caducado. Si está caducado,
entendemos, la Dirección General entendió que no era válida. Si está caducado, no cabe la posibilidad. No obstante, el Tribunal Supremo, en virtud del mantenimiento de la desenvoltura de la sociedad, la paralización de la misma, la economía, etc., entiende que llegamos a una situación de antifalía funcional y que, por tanto, incluso el caducado podría convocar. Discutible, la Dirección General no niega, no obstante, la Dirección General sí establece una resolución de 6 de marzo de 2013 en caso de que el cargo caducado, o no caducado en este caso, que sigue caducado pero no está inscrito, tendríamos el problema anterior, pero si el cargo ya se ha inscrito, la caducidad se ha inscrito, estamos en un supuesto, la caducidad o la renuncia se ha inscrito, o el cese está inscrito, estamos en un supuesto aceptable. En este caso, no cabría tampoco dejar la prórroga de esa persona que está caducada porque ya está inscrito el cargo y la caducidad. Por tanto, en cuyo caso, volvemos a lo mismo, que el socio solamente le queda acudir al registrador mercantil o a la administración de justicia. ¿Qué pasa con el cargo no inscrito? No pasa absolutamente nada. Los administradores tienen sus funciones desde el momento que son nombrados como administradores. Hay la posibilidad de que no esté inscrito el cargo, no se haya inscrito todavía, y sin embargo, sí pueden convocar, tanto convocar a la Junta como requerir al notario. Así lo recoge una resolución del 29 de septiembre del 16. Cargo inscrito, pero que no se encuentra vigente. Puede ocurrir, un cargo está inscrito, pero ya no está vigente. En ese caso, lógicamente, no cabe que el administrador convoque porque ya no está vigente su cargo, no está inscrito, no tiene validez. ¿Qué sucede cuando el cargo es un cargo administrador que está impugnado? Impugnado bien por la Junta, impugnado por los socios, impugnado. En este caso entendemos que sí tiene facultades. Tiene facultades porque mientras que los tribunales pueden decir otra cosa, si está impugnado ante un tribunal, no cambia la posibilidad de negarle, sea la sentencia firme la que si nos encontramos ante un cargo suspendido, pues estamos en un caso, si ha sido suspendido por el juez, lógicamente no tiene validez, no está ejerciendo en ese momento. Como tal cargo suspendido, no puede convocar ni puede requerir a notario. Menos aún, lógicamente, si el cargo es anulado. Si el cargo es anulado por sentencia firme, tampoco. Por último, la ley, en la Dirección General hablaba de qué pasa con el cargo ser prorrogado para que se evite la cefalea que hablaba del Tribunal Supremo. ¿Cuánto tiempo tenemos prorrogado? Hay resoluciones del año 2015 y 2009 que se admite que el cargo prorrogado pueda convocar, pero durante un plazo comedido, dice la Dirección General. No estoy de acuerdo, es decir, no pone su plazo, no pone su plazo. No sabemos de qué se requiere. De plazo comedido, no entendemos a qué se refiere. Seguimos con otros casos que no tienen mucha relevancia, que son las administraciones judiciales, pueden perfectamente, no hay duda, y los administradores concursales no pueden convocar ni requerir a notario, salvo en casos excepcionales, no voy a entrar en ello, el artículo 173 de la ley concursal. Bien, ¿qué pasa si convocan o requieren, en este caso no convocan, requieren a notario cualquiera de los socios? Supuesto el caso, un socio requiere un notario para que acuda a una junta general. El notario acude a la junta general, pero no ha sido requerido por el órgano de administración, ha sido requerido por un socio. Los socios en ese momento deciden que el notario levante antes que sea el notario de la junta general. En ese caso, digo que no es válido. Los socios no pueden en ningún momento convocar o requerir al notario, convocar al notario o a la junta. Bien, ese notario que está actuando, ese acta se regula, no, bajo un concepto, un acta de presencia. Una acta totalmente válida. La menciona el artículo 105.2 del reglamento del registro mercantil, el acta es totalmente válida, pero estamos ante un acta de presencia. Yo me acuerdo que discutía con un compañero que fue a una junta general en la cual él había sido convocado por la organización como notario de la junta general y me dijo a mi compañero, ¿qué haces tú aquí? Pues he sido convocado por un socio de la junta general y me dijo, es que aquí nada más que para el notario, no para el voluntario. Yo había sido convocado precisamente para levantar actas si había o no notario en esa junta general que fuese a levantar acta. Yo levanté acta, no se me permitió por parte del presidente de la Junta General entrar en el local. Muy bien, levanto y punto, levanto acta que el presidente lo había. Si yo hubiese entrado, hubiesen habido dos actas. Una era del 203 del notario de la Junta General, y una acta que yo hubiese bajado la docencia de en ese caso notario simple. Otro puede ser, otra acta puede ser que se solicite al notario que acuda a la Junta para ver si le dejan hablar a una persona. Repito, queda en manos del presidente de la Junta si es o no la posibilidad de que ese notario entre o no entre. Bien. Otro tema importante se discutía por parte del registro mercantil. Cuando hablo de registro mercantil no me refiero en un caso del registro mercantil de Sevilla,
todo superficial, solo fuera, y no voy a crear a la persona que se discutió por el registrador si había la posibilidad o no de sustituir al notario designado por el registrador personalmente. Es decir, el registrador designa a un notario, no había habido, y la registradora en este caso deniega la tutela porque no había sido levantada por el notario que había dicho. Daba la casualidad que ese notario ya había cesado en el pueblo donde era competente. La Dirección General estimó que el notario, en este caso, somos todos iguales, porque no, como asesor fue de confianza del público y se metió. Leo la resolución porque es interesante. Resolución del 20 de noviembre del 17, después de la resolución, las cosas estas, la competencia funcional de todo notario es idéntica, como idéntica en la exigencia, independencia, imparcialidad y profesionalidad que a los mismos se cumple. No existe inconveniente en aceptar la actuación de un notario distinto al designado por el registrador mercantil, dado que no resulta ni su designación como carácter personalísimo ni su designación en cuanto a su persona física desligada de su condición de notario. Es decir, parece que viene a decir que salvo que sea designado personalísimamente este notario, cabe la posibilidad siempre de sustitución. Incluso entiendo que aunque sea personalísimamente, cabe muchas veces sustitución por imposibilidad manifiesta. Es lógico. ¿Cabe la posibilidad de convocatoria? En principio cabe la posibilidad de convocatoria siempre, cumpliendo una formalidad. Primero, que se emite contestación y segundo, que la convocatoria la haga el órgano que ha convocado. En este caso, si convoca el Consejo de órgano de administración, solamente puede convocar la organización, no cabe convocatoria ni por el registrador mercantil ni por el juez, por el Administración de Justicia. Así como tampoco cabe al revés, no cabe si está convocada por el letrado o por el registrador mercantil, cabe la convocatoria por la organización. Lo recoge así la solución y me remito a ello. Bien, cabe también la de convocatoria parcial de algunos puntos del orden del día, siempre que no perjudique lógicamente al fondo del asunto, pues tienen los administradores, la organización, pero nunca puede afectar al complemento del orden del día, que abre la posibilidad de un complemento del orden del día. Bien, en caso, digo, que los administradores de la organización no hagan caso de la convocatoria solicitada, pueden acudir a vía judicial siempre. Reitero una vez más, lo dicho esto en la Junta Universal no cuenta. La Junta Universal cabe la posibilidad de que haya un requerimiento de todos los socios, de todo el capital presente y se requiera al notario para que actúe. En este caso, entendemos por la Dirección General que cabe la posibilidad de hacer un requerimiento por parte de los socios para ser la Junta General algo muy especial. Cabal Estejo no está de acuerdo en absoluto con esto, entiende que si la organización no exige hacer la convocatoria, no es válida. Sin embargo, la Dirección General, repito, que establece las peculiaridades y el formato y la protección que la ley hace la Junta Universal, si puede todo, puede incluso más esto que requería el notario. Bien, se aboga también de que el notario deberá ver la facultad de los apoderamientos, etc. No entro en ello porque veremos que no es así. El notario no puede entrar a criticar los apoderamientos que se hacen para la Junta. Ya veremos después a la hora de dejar las atribuciones al presidente. Sí cabe hacer un inciso aquí nada más, que en cuanto al representante con poder para actuar en la Junta, hablando de la Junta Universal, si ese poder no recoge específicamente que puede dar normalidad a la Junta Universal, ese poder normal tiene su poder expreso para poder convocar o poder reunirse en Junta Universalidad en su carácter. Así lo hizo la Dirección General ya en los años 90 lo reconocía. También dice la Dirección General que no cabe la posibilidad de que un socio a posteriori ratifique, si no estuvo presente, la Junta Universal. Bien, es muy importante en este caso de Junta Universal tener que el notario se puede crear algún problema, que no es el problema del notario, es el problema también del presidente y de los socios, en ese caso, de cómo se acredita el capital si no está el órgano de administración. Si solamente están los socios y el órgano de administración no está, en ese caso han sido convocados Junta Universal, ya con notario, si el notario da lo mismo, cómo se acredita el capital. Si el capital no está correcto, pues tenemos que de vinculación con cualquier socio no está presente. Es un tema que el notario no puede entrar como digo, porque el notario no va a entrar en ello. En fin, tenemos una serie de supuestos y es como si el presidente de la Junta, hemos hablado socio de la organización, el presidente de la Junta puede también convocar, requerir al notario, entendemos que no, el presidente de la Junta no tiene esa facultad. No obstante, en una sentencia polémica del Tribunal Supremo del año 2009, 4 de junio de 2009, en la cual no estoy conforme con ella, se requirió al notario telefónicamente por parte de la organización. Pero a la hora de asistir al notario de la Junta, el órgano de organización no estaba presente para ratificar esa llamada telefónica. Los socios, no obstante, dijeron
el cliente levantase ante el notario de la Junta General y que además se nombre secretario. El Tribunal Supremo lo valide. Yo entiendo que no es válido ese tiempo. Entiendo, como digo, quedo a la discusión y no voy a entrar en ella. Bien. En cuanto al requerimiento por acuerdo a la propia Junta, estamos en lo mismo. No cabe el requerimiento a la propia Junta. El artículo 160 de la Ley de Sociedad de Capital establece que entre la competencia de la Junta General en ningún caso se encuentra el requerimiento al notario para que proceda a levantar. Bien. En cuanto a la forma del requerimiento, ahí tenemos una resolución reciente que me ha facilitado la Comunidad de Madrid, no la conocía y es muy interesante. 14 de noviembre de 2023. ¿Qué formato tiene que, para que estemos ante la resolución 113 del requerimiento hecho a los solicitadores para que convoquen al notario y que tengamos matado los 203? Cabe el requerimiento por burofax, cabe el requerimiento personal, cabe el requerimiento por correo certificado. La Dirección General lo deriega. Solo cabe el requerimiento al notario hecho, el requerimiento de los socios al Consejo de Administración para requerir al notario y ese requerimiento notario. No cabe comunicación de los socios al Consejo de Administración, a la organización, solicitando que la Junta se entregue al notario. La resolución lo deja muy claro y establece que, si no es así, lógicamente nos dice concretamente, no debe confundirse la solicitud dirigida al órgano de administración para la convocatoria de la Junta con intervención notarial, que no exige ningún requerimiento formal específico de la anotación preventiva, hablaremos ahora de ella, de esa solicitud, en cuyo caso sí es exigible que la indicada solicitud se verifique en virtud del requerimiento notarial dirigido a los administradores. Claramente se evita la polémica. Bien, ¿qué pasa si los administradores de la organización desatienden la solicitud de la organización, de los socios, y no requieren al notario, cuando han sido debidamente requeridos para que lo hagan? La ley de sociedad y la ley de sociedad personalizada anteriores daban soluciones dispares. Hoy, con el artículo 103, la discusión queda fuera. Si el requerimiento está hecho conforme al artículo 103, esos acuerdos serían ineficaces. Es decir, serían nulos, no entrarían al registro mercantil. Hablamos de ello porque el artículo 104 viene a hablar, como digo, es anterior a la ley al artículo 103 de la ley social y capital, se habla de la moción preventiva. Yo comentaba con nuestro registrador mercantil, con nuestro registrador mercantil de Sevilla, si se practican muchas normaciones preventivas de juntas generales, solicitadas con la intervención del notario. Me comentaban que muy pocas, realmente se hace muy poco. Y sin embargo, creo que es un instrumento de defensa muy importante para las minorías. Las minorías, con la intervención del notario, se encuentran defendidos, entre comillas, por aquella eficiencia pública de los acuerdos de todo. Sin embargo, son muy pocos. Se hablaba en el artículo 104 del tema de la caducidad, si se ha notado que se va a intervenir, la Junta tiene que ser con asistencia notaria, se anota y a los 3 meses caduca, y si no se presenta a tiempo o no se presenta antes de los 3 meses el acta de la Junta General intervenida por el notario, no tendría por qué. No obstante, ha cambiado el chip. El 203 no habla de plazo, ya no tengo caducidad. Por lo tanto, entiendo que lo que importa es que si estamos de acuerdo que se ha hecho el requerimiento a los administradores como requerimiento notarial, los administradores lo han hecho al notario o no lo hacen al notario y no se ha hecho su anotación preventiva en el registro mercantil y no se presentará hasta el mismo plazo. En este caso se tienen que los acuerdos. El registrador no entraría siquiera a calificar los acuerdos. Como digo, es un tema muy importante para la protección de la minoritarios. Bien. Los registradores, como digo, se hablaba el artículo, yo voy a hacer una autocorrección literaria. El artículo habla de que una vez requerido por un concepto capital y tal, si no se hace, punto. En este caso, dice concretamente, los acuerdos solo serán eficaces si contengan material. Yo entiendo que en vez de poner punto y seguido, se hubiese puesto simplemente una comita, en cuyo caso los acuerdos serán eficaces, se hubiese evitado cualquier discusión. Bien. Como digo, todos los acuerdos que se presenten en el registro mercantil que no vengan en levantarse la notarial serían buenos. Bien. La resolución del 4 de julio de 2022 reitera lo mismo en el sentido, diciendo que en el régimen actual de asociadas anónimas, entiendo, aplicable también a sociedad limitada, la anotación preventiva regular al artículo 104 del reglamento del registro mercantil pierde el carácter de instrumento imprescindible para que a través del cierre temporal del registro la solicitud notarial tenga efectos sobre los acuerdos adoptados sin respetarlos, pues el artículo 103 establece que lo convierte directamente en ineficaces. Una vez solicitado por la minoría prevista el levantamiento de la notarial de la Junta General, esta documentación de los acuerdos constituye el requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para el acceso al registro mercantil.
corriente 14 de noviembre del 23, 28 de mayo del 24. El Tribunal Supremo, sentencia 12 de julio del 22, dice la ausencia de notario cuando hubiera sido solicitada válidamente su presencia vicia la ineficacia de todos los acuerdos que pudieran adoptarse en el registro mercantil. Seguimos adelantando, no voy a tener mucho, vemos todo, una vez que el notario ha visto que ha sido requerido correctamente, que la convocatoria está legal, se tiene que personar en el lugar de la convocatoria, en el indicado obviamente que el domicilio social, y si no, en el que se dedica a la convocatoria. Es importante la resolución de 28 de mayo de 2024 que si la Junta se celebra en lugar distinto del que se había determinado en la convocatoria y se celebra en otro lugar, aunque asistan los socios y por mayoría lo acuerden, no es esa Junta nula. Cabe la impugnación de unidad porque no se ha celebrado en el lugar que se había acordado. El día de la hora, el día que fijen y la hora a la hora determinada. Cabe prorrogar la hora un poco, pues lógicamente por educación y por cortesía se suele hacer. En cuanto al orden del día, siguiendo acabar las 3, el orden del día tiene que ser claro y completo. Cuando digo completo, tiene que ser todo el punto del orden del día exacto. No cabe quitar o meter, salvo que, como dijimos, que quería quitar algún punto del orden del día si exista más de acuerdo a la Junta. Solamente hay dos temas que no hace falta que tengan orden del día, como sabemos, la acción de responsabilidad de los administradores y, en su caso, el cese de los mismos. Una vez que el notario comprueba el lugar, el sitio y está todo correcto, lo único que tendrá que ver es identificar al presidente o al secretario y comenzar la Junta. En cuanto al notario interviniente en la Junta, repito, que aquí sí es importante, como decía que van a hacer, reitero, porque creo que los estudiamos este tema fundamental, es la posición de exquisita autoridad por parte del notario. El notario en este caso muchas veces queremos presumir, entre comillas, de ser unos asesores jurídicos, aconsejar. Nosotros en ese momento, desde el momento que toma la palabra el presidente y comienza la Junta, nosotros no tenemos que intervenir, somos puros escribanos. ¿Podemos asesorar o algo si nos piden algún asesoramiento? Yo incluso desde el punto de vista de autoridad diría que no asesoraría en ese momento. Nosotros no tenemos que entender la legalidad ahora. Creo que debemos ser totalmente neutrales a la hora no podemos asesorar al presidente, ni al secretario, ni al administrador, ni a la organización, ni nada. Es más, ya ha ocurrido, y puede ser una contradicción. Nosotros estamos redactando un acta en que los acuerdos sabemos que son nulos. Se están tomando acuerdos nulos. No obstante, el notario no debe advertir que los acuerdos son nulos. El notario puede, a su parecer, si le aconseja que usted, yo puedo opinar o no, pero creo que todos los acuerdos son nulos, pero ustedes son sus acuerdos y los hago constar. El notario debe hacerlo constar. ¿Qué es nulo? Esa acta se va a terminar. Un acuerdo nulo. ¿Dónde va a intervenir el notario? Cuando le demos al público sus acuerdos. Cuando se debe el acta llevar al público y esos acuerdos al público, ahí el notario sí se debe negar. Se puede dar la paradoja que el mismo notario que ha levantado el acta de la Junta, sabiendo los acuerdos al público, levante el acta y el obstante después diga que no queremos al público. Por lo insisto, nosotros no tenemos que entrar en esos asuntos. Nosotros no somos asesores jurídicos de la Junta. Los asesores jurídicos de la Junta ya estarán presentes. Por último, el notario también, en cuanto a eso, debe recoger todas las protestas de los socios en cuanto a la lista de asistentes y capital. El notario ahí tiene que ser neutral. Repito, no es el notario que forma la lista de asistentes y el capital presidente de la Junta. Es el presidente con el secretario, en este caso el presidente. ¿Qué conviene en estos casos para el notario? Para su tranquilidad, yo siempre lo pido. La lista de asistentes se me cuenta por escrito agradecido, por el capital que corresponde a cada uno, y si es posible, que me firmen la lista de asistentes, los socios presentes, para evitar posibles impugnaciones. No obstante, si alguno no está de acuerdo, el notario lo único que tiene que hacer es recoger las manifestaciones de los socios que no están de acuerdo. La identidad del presidente y secretario, ya lo hemos visto. El notario tiene que hacer constar la declaración del presidente de esta variante constituida y si alguno ha querido dar alguna opinión antes de constituirse la Junta, antes de empezar la Junta, el notario lo redactará, si el presidente se lo permite, y después simplemente, pues digo, llegar al tema que tienen entre los socios y empezar la reunión. Antes de ello, y estando presente aquí, don Tomás Jiménez, nuestro notario Tomás Jiménez, tengo que hacer alusión a un tema que va a tocar posteriormente en una conferencia próxima sobre el tema de discapacidad. ¿Qué ocurre con los socios que hoy están discapacitados? No están incapacitados, ya no hay incapacitados, no hay sentencia. Esos socios pueden acudir a las juntas generales, pueden acudir solos, tienen que acudir acompañados, guardador, curador. Los socios discapacitados que tienen la capacidad para ser socios, ejercer actividades mercantiles, ser administradores, etc. Lo dejo a Tomás que se dedique a eso, pero simplemente, en palabras suyas, deberíamos regular el tema de la discapacidad de los socios y la asistencia, sobre todo por un tema muy importante. El presidente puede prohibir
están una serie de personas en la Junta que no sean los socios, la organización, los asesores jurídicos, los contables de la sociedad. Puede impedir que un discapacitado, entre comillas, que no tenga la capacidad plena para quizá entender los informes y los acuerdos que se van a tomar, sea asistido. No obstante, la Dirección General ya en el año 2018, viendo venir un poquito esto de que si se permite o no, se deja solamente al presidente en sus manos, que decía que puede asistir o no, estableció que no hay ningún obstáculo para que los estatutos dispongan que el presidente someterá a la Junta la autorización para que asista cada una de las personas y puedan apoyar a los socios. Esto me recuerda, y después diría que esto es muy bonito que no se permita en las juntas físicas, presenciales, lo que pasa en las juntas telemáticas. Las juntas telemáticas no se ve al que está aquí al lado, o el que está detrás o está delante de un cartel. Me puede estar asesorado telemáticamente y el presidente no sabe que yo estoy asistido por otra persona. Las temáticas tampoco son soluciones éticas, lo dejamos ahí. Se harán las propuestas de votación, el notario recogerá las propuestas de votaciones en este caso, recogerá lo debido y punto. Y todas las manifestaciones que se puedan recoger. Al final, el notario se convierte en un redactor de los asuntos, solamente por supuesto. Hay que tener mucho cuidado cuando hay un delito, cuando hay la manifestación de un delito en la Junta, en ese notario, ahí creo que el notario debe interrumpir y seguir, pero no es cierto que es un delito. Digo seguir porque interrumpir y cesar y decir no continuamos la Junta puede dar lugar a un daño muy grave a la sociedad. No obstante, insisto, el notario debe constar, va a decir que tiene un delito, pero entramos en una apreciación por parte del notario de que es delito o que no es delito. Si somos especialistas en derecho penal, podemos decir lo que es delito o no. Yo no me encuentro capacitado para ello. No obstante, podía presumirse que un delito y se podía decir o si hay abuso de delito. No obstante, repito, es muy importante si se corrobora que es un delito, el notario como funcionario público tiene la obligación de notificar a la Fiscalía que se ha cometido un delito o si hay una presunción de un delito. Yo lo hice una vez con un acta notarial y lo llevé a la Fiscalía. No he tenido nunca un acta de una Junta General, pero podía ocurrir. Cabe la prórroga de la convocatoria, claro, si no se puede celebrar. El otro día una compañera nuestra que está presente tuvo una Junta General de una cooperativa, si no me equivoco, duró cerca de 12 horas, y se tuvo que prorrogar. La diligencia se continúa, una diligencia y sigue hasta el mismo día. Se puede hacer. Una duda que siempre tengo, ¿se puede grabar o no? Yo en principio no he grabado con la Junta General, no se puede grabar, sino siempre se han hecho solamente los hechos que sean de la Junta. Bien, como digo, reitero por último en cuanto al tema de interés notario que el notario no califica para nada la validez de los acuerdos, simplemente deberá recogerlos y llevarlos al acta. Una vez que el acta se presenta al registro, si los acuerdos son nulos, ya veremos lo que pasa con el registro mercantil que será el que lo determine. Bien, es importante que el acta notarial de la Junta General es inscribible directamente determinados acuerdos, como por ejemplo el cese administrador, movimiento de nuevo organización. Lo que no cabe es variar en la organización. Ahí sería necesario relacionar público del acuerdo. Cuando es un acta que recoge simplemente el cese, el movimiento, etc. En este caso incluso no hay que notificar al saliente o al cesante, hay que notificar el cese, basta con que se coja en acta notarial. Cabe también la posibilidad de que la Junta que acuerde de los presupuestos también, lógicamente, se pueden inscribirse en el mercantil, pero bueno, como estaba en el registro mercantil, como ahora es un formato distinto de las cuentas, no es necesario llevarlo el acta de la Junta. Bien, como digo, por último, el acta de la Junta no tiene que ser aprobada por los socios y no tiene que ser firmada. Es simplemente el notario el que la eleva público y con su firma suficiente. Reitero lo de la presencia del notario, que cuando hay dos notarios, que solamente va a tener validez el acta que redacte el notario que ha sido requerido. El otro notario, que sí se le está presente, en ningún caso podrá redactar y recoger hechos que sean referentes a la Junta, que sean de la orden del día. Podrá recoger cualquier otra cosa que no sea referente a la Junta Ogalanzón estima que si hay dos requerimientos, uno por parte de la organización y otro por parte del legislador mercantil o por parte de la Administración de Justicia, el letrado será, en este caso entiende que será en la organización la válida, el requerimiento válido, no el otro. Bien, termino con esto en cuanto a juntas, intervención del notario, capacidad, etc. Y vamos a intentar entrar en un mundo del cual, cuando yo dije que iba a hablar de temáticos, se veía tener, sobre todo en mi familia, desde el naturaleza más errático y además
persona contraria al tema temático. No obstante, tengo que ir cambiando. Estoy haciendo mayor, pero ya me tengo que habituar. Antes aquí, os habéis habituado, os ha costado, estáis allí y vais ahora mismo ya por un poquito de un paso adelante en este tema. Nosotros tenemos que habituarnos y ya nos estamos habituando. Cuando hablo de temática, ahí hay un informe Aldama, no confundir con el Aldama actual, un informe Aldama del año 2003, en el cual se hablaba de la necesidad de la intervención telemática para que nosotros podamos participar en las sociedades. La Unión Europea, en directiva del año 2017 y del Consejo del Parlamento en 2017 igualmente, hablan de la implicación a largo plazo de nosotros en las sociedades. Nosotros, en la ley social del año 2010 ya se recogía el artículo 182 para los accionistas, solamente las sociedades anónimas. Veremos después que ha variado con la ley 5 del 2021 de sociedad capital, que ha creado ya un cambio importante en temas como el tema telemático, en particular para todo tipo de sociedades, e introduce un artículo del 182 bis que complementa el 182 para el tema de exclusivamente telemática. No obstante, la Dirección General ya permitía las juntas telemáticas en sociedades limitadas antes de la reforma del 2021 en resoluciones del año 2012, 2018 y 2020. No entro en el tema del COVID, que fue el que nos afectó un poquito a todos con el tema de la junta telemática. En ese caso, la junta telemática, por decreto y por real decreto, se permitió. No hacía falta que figurasen en los estatutos, cosa que, como veremos ahora, sí es necesario, lógicamente, cuando estamos hablando de la junta telemática o exclusivamente telemática. Como digo, es importante la reforma del 5 de abril del 2021, que recoge, la reforma del artículo 182, la reforma de introducción del artículo 182 bis para juntas telemáticas. Las juntas telemáticas pueden ser de dos tipos. O vistas o híbridas, es decir, telemáticas parte presencial, parte no presencial, telemáticamente, o juntas exclusivamente telemáticas. ¿Qué entendemos por juntas telemáticas? Como digo, ahora no entendemos en ello, no obstante no voy a leer el artículo 182, me remito al mismo, y el 189, pero el 182 lo más importante es que para que haya juntas telemáticas tiene que recoger su estatuto. Vuelvo a lo que dije antes, muy poquito notario recoger los estatutos de la junta telemática, y menos aún las exclusivamente telemáticas. ¿Que debemos recogerlo? Si no nos lo piden, no lo hacemos. Pero debemos estar en esa posición de que si no me lo piden, no lo hago, o debemos empezar a ver que ya es el futuro. Sobre todo, los notarios que estáis con ellos aquí, los registradores mercantiles que estáis por aquí, sabéis que va a ser el futuro, que al final se van a solicitar muchas de ellas, y al final es una forma de que participen los socios sociales, tanto familiares como sociedades cotizadas. Lo veremos al final, simplemente para terminar, que las cotizadas sí es necesario y bien recogido, y lo veremos. Hay una crítica en cuanto al artículo 182 que habla en cuanto al tema telemático, los socios, la participación. Parece que no hay ningún tipo de restricción a los socios que están físicamente en la Junta, pero sí hay restricciones a la contestación y a la participación de los socios telemáticos. Considero que es una crítica, después lo hablaremos, incluso la contestación por parte de la organización se puede hacer con 7 días, los 7 días de la Junta. También discutimos esto si la sociedad limitada cambia. Bien, importante, debe figurar los estatutos, si no figuran los estatutos no puede ser. Y en los primeros estatutos se puede establecer que hay asuntos que no pueden tratarse en junta telemática mixta o junta exclusiva de telemática. Se puede evitar. ¿Qué significa asistir telemáticamente? La palabra se resume en que asistencia telemática es presencia. Presencia física, no en el lugar, sino presencia física telemáticamente. Es como si estuviese presente físicamente. Yo tengo que estar interconectado de forma que yo pueda interactuar con el presidente, con la junta, con los socios, telemáticamente como si estuviese en el lugar donde está celebrándose la Junta. Medios telemáticos, red de emisión por circuito cerrado, webcam, asistencia, teléfono, Zoom, Skype, etc. No me olvido. Aconsejo nunca poner en los estatutos los medios telemáticos por los cuales la organización puede actuar o puede solicitar a la Junta. Porque mañana han cambiado, es decir, tendríamos que modificar los estatutos continuamente. Es importante citar, lógicamente, nuestra ley de 8 de mayo, la ley 11 del 2022, no del 2023, que se habla precisamente de intervención e identificación de comparecientes, cancelaciones, constituciones de sociedades, poderes, etc. Ahí nos puede servir para el tema de la telemática, sobre todo para la identificación de las personas. Bien, con el tema telemático se pretende un poquito evitar la proliferación falsas, entre comillas falsas, absolutamente falta, de juntas universales. Hay muchas juntas universales que no han estado los socios y simplemente dicen que ha sido junta universal. Si tuviese una temática, incluso en las sociedades familiares, simplemente por Zoom, por teléfono, se podía hacer. En la última convocatoria, la ley establece que los convocantes, en el caso de la organización,
como hay una discusión de antes, ya lo tenemos claro, la realización tendrá que decir qué medios son los medios a los cuales se tienen que ajustar para poder intervenir telemáticamente. Como digo, una crítica muy importante es que a los socios telemáticos se le ponen una serie de restricciones, cosa que no les sucede a los socios con presencia física. En algo que no estamos totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo y la mayoría de doctrinas dice lo mismo. Bien, cuando hablamos de juntas mixtas, la ley dice solamente habla de socios. Entonces, los que no organización, los asesores jurídicos ya tienen que estar presentes. Entiendo que no. Entiendo que si no lo exigen los socios, también la organización puede estar puede estar telemáticamente presente. Bien, ¿cómo identificar a los socios? Es lo más importante de la junta telemática. La forma de identificar todo, firma electrónica, bien, reconocimiento facial, contraseña, señal. Hablando de contraseña, lógicamente la convocatoria de la junta, cuando se haga una convocatoria por parte de los organizadores, se dice a los medios cómo entrar, pero entrar para ponerse la contraseña, porque podría entrar cualquier otro. Bien. En cuanto a la posibilidad de tener o no los medios telemáticos, para poder asistir a la junta depende de la junta por un lado y los socios por otro lado. Si se solicita una junta telemática y no se admite, puede ser incluso objeto de impugnación si lo recoge el estatuto. Los gastos del desembolso, pues corresponderá por parte de la sociedad, para poner los medios, y por parte del socio, en el caso de que tenga que quiera constituirse la junta telemáticamente. Bien, cabe la posibilidad de haya fallos telemáticos. Lógicamente, nos sometemos. El problema va a ser para notario muchas veces, vamos a hablar sin intervención de notario. Hay fallos telemáticos, puede ser debido bien a que sea por la propia sociedad, que en un caso sea por la sociedad, ni la mixta o híbrida se puede celebrar, ni la presencial, lógicamente, ni la concesión de telemática. Si es por parte de los socios, si se soluciona el tema telemático, podría prorrogarse, podría seguirse después, aplazarse. Si es por tema del socio, lógicamente el fallo telemático se supone que es como abandono y debería entenderse que hay una desconexión del mismo. Si nos repetimos el artículo 125.2, conviene recordar en este caso que si es más de una cuarta parte del capital presente de la Junta, podría, conforme ese artículo, podría pedirse la prueba del aplazamiento por fallo, en este caso un fallo telemático. Bien, la participación del socio telemático tiene que ser exactamente igual que la participación de un socio en una agenda presencial o física. Digo que es exactamente igual. Reitero lo que hablamos antes de qué pasa con los socios, los asesores ocultos. Me remito a lo dicho anteriormente, la ley no lo recoge y por consiguiente no voy a entrar en ello. En cuanto al derecho de información que hablaba antes de que no se encuentra lógico el 182 que habla de lo que se puede dar información a los 7 días de celebrada la Junta, diciendo que se le deja la razón a 7 días, para las sociedades anónimas se entiende. La propia ley de sociedades anónimas lo permite. La ley de sociedades limitadas en ningún momento recoge que se le dé información a los socios después de los 7 días, salvo en supuestos excepcionales, cosa que no es lo que recoge el artículo 182. Entiendo que las sociedades limitadas, las anónimas sí, las sociedades limitadas no podríamos limitarlo. Bien, ¿qué pasa si se vulnera el derecho de información y no se le da a los socios? En las sociedades anónimas es la posibilidad de identificar daños y perjuicios, pero sin embargo, en la limitada puede impugnarse a la Junta y solicitar la nulidad de la Junta. En cuanto a la identificación del presidente y el secretario, por parte del notario, sin problema ninguno, el acta de sesión, es importante que en el acta de sesión el presidente o el secretario, en este caso el secretario, recoja quién asiste telemáticamente y quién presencialmente, y el acta de sesión se celebrará igual y se firmará al final los socios presencialmente, los socios telemáticamente. Lo que aplica para esto se aplica para la Junta de Exclusión de Telemática o socio firma digital, etc. El artículo 882 bis habla de la posibilidad de una Junta de Exclusión de Telemática, pero resalto que es necesario que se autorice expresamente a los administradores de los estatutos a poder convocar Junta exclusivamente telemática. Después hablaremos, para terminar, dentro de nada, 5 minutos, el tema del quórum para modificar los estatutos es muy importante porque nos vamos a encontrar que para poder convocar juntas telemáticas y modificar los estatutos, los que no tenemos adaptado. Hablaremos también de la incidencia de participación a los socios, sin nada más, simplemente que para participar, como si estuviese presencialmente, la convocatoria que hemos hablado. Hablaremos también del lugar de celebración, acordados o acuérdense antes que dijimos, la posibilidad de varios lugares, en el caso de junta telemática. Y por último, absurdo, el artículo 189 bis habla que las previsiones contenidas en este artículo serán igualmente aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada. Un párrafo que sobra. Está hablando de socio al principio, no está hablando de accionista. Como diría José Massaguer, dice esas palabras son tan absurdas como su previsión innecesaria y desconcertante.
luego no hago uso de ella. Por último, en cuanto a la autorización a los organizadores, como digo, tiene que recogerse expresamente en los estatutos. Bien, todos los asistentes, cuando se trata de la Junta exclusivamente telemática, hablaremos de ella, tiene que ser telemáticamente, ninguno puede actuar físicamente, ni siquiera el presidente. Bien. Bueno, en cuanto a la música convocatoria, simplemente poner dónde va a ser, cómo conectarse, etc. Bien. Es importante que para poderse registrar telemáticamente es necesario, no se puede hacer con más de una hora de antelación. No cabe que se le exija a uno que esté un día o 2 días. La ley lo recoge y eso es importante. ¿Qué pasa con la Junta Universal Telemática? Exclusivamente telemática. Y obviamente en este caso no hace falta poner un estatuto ni hace falta nada. La Junta se puede celebrar de forma telemática, exclusivamente telemática, si todos los socios están de acuerdo. Volvemos a lo mismo, reglamento local, etc. No voy a entrar en ello. ¿Cabe grabar la Junta Telemática? Muchas veces se grabará, siempre y cuando que se recojan en acta solamente los hechos que se refieren a la propia Junta. Los socios, como digo, bien físicamente y los que están telemáticamente o los que están exclusivamente telemáticas, tienen que interactuar entre sí. ¿Cabe la prórroga de las sesiones? Lógicamente cabe la prórroga de las sesiones, como dije antes, si hay introducción, etcétera, o se debe continuar. Y por último, ya para resaltar, es importante el quórum. En esto sí hay que detallar que creo que la mayoría de doctrinas en las cuales estimo que tiene razón, hay un error en la ley cuando habla de que para modificar los estatutos es necesario 2/3 partes del capital presente en la Junta. Parece ser que con las sociedades anónimas lo podríamos salvar. Ahora veremos por qué. Con las sociedades limitadas entiendo que no. En las sociedades limitadas no puede decirse que para modificar los estatutos hace con las 2/3 partes del capital presente en la Junta. ¿Por qué? Porque para las sociedades limitadas, para modificar los estatutos hace falta más del 50% del capital social, no presente en la Junta. Ahí la ley creo que se equivoca. En las anónimas, como hay las convocatorias, se puede establecer perfectamente y se puede admitir. ¿Cómo se admitiría? Pues entonces decimos que en las anónimas, si hay una primera convocatoria, se exige que haya mayoría de capital presente del 50%, se podría dar 2/3 partes cumplida con la ley, y si es segunda convocatoria, sería menos del 50, más del 25, también se votaría 2/3 partes de la mitad presente. Perfecto, estaríamos en la limitada, no sucede eso. La limitada vemos que es necesario. Bien, en la limitada, como decimos, hay que buscar una solución. La doctrina da varias soluciones. En la limitada, en las anónimas, siempre la convocatoria ocurre el 50% y votar 2/3 partes, como he dicho, sin problema, y si no, votaría, entonces, si hay menos del 50, más del 25, con 2/3 partes también solución. En la limitada no sucede eso. Tenemos tres soluciones. Bien, que tengamos un cuarto de capital del 50%, el CPS tenga capital del 50%, y voten 2/3 de los concurrentes. Nos estamos cargando entonces el sistema de la mayoría absoluta de la sociedad limitada. Creo que no sería correcto. La otra solución sería modificar los estatutos, es decir, que para aprobarlo sea necesario 2/3 partes del capital presente, por mayoría del capital presente, del capital social. No sería tampoco válido 2/3 partes del capital social, lo dejaríamos porque la ley no determina eso, iría en contra de la ley. Y por último, la solución que da la doctrina es que veríamos que se salvaría lo dispuesto de la ley si decimos que 2/3 partes del capital existente vota a favor y esas 2/3 partes sí sumen el 50% del capital social. En este caso salvaríamos. Y, en su caso, por esto que haya asociado más del 50% del capital presente y se exigiría un voto de 2/3 partes. En el caso quedaría reforzado el asunto y no iríamos en contra de la ley. Bien. Por último, simplemente, intentamos para cerrar el tema del artículo 521 de la Ley Social Capital referente a las sociedades anónimas cotizadas. En las sociedades anónimas cotizadas sí cabe la posibilidad, lógicamente, del sistema de telemática, aunque no venga recogido el estatuto. Se permite que los administradores, determinando la forma de participar, estamos hablando de sociedades que son muchísimos socios, se permite que el socio pueda interactuar. Solamente resaltar en este punto, en su apartado tercero, establece que en el caso de que la Junta General de la Sociedad Cotizada se celebre de manera exclusivamente telemática, conforme a las condiciones del artículo 182 bis, aquí lo cita, que el acta de la reunión debe ser levantada obligatoriamente por notario. Aquí el notario sí que es obligatorio, no cabe que la organización exista o no. Se tiene que levantar un notario, es un supuesto especial, y en este caso no se puede. Y termino ya diciendo que el problema que se nos ha planteado o quién es el notario competente en estos casos. Al ser telemático, entendemos, yo siempre he entendido que tendría que ser el domicilio social.
No obstante, la ley no recoge nada. Recordemos que en el COVID, y así me lo han comprobado los registradores mercantiles, las actas que se levantaron del COVID, ningún notario, muchos notarios que levantaron actas no eran notarios del domicilio social de la sociedad. No lo recoge la ley de notariado ni el reglamento de registro mercantil. Siempre hablado de que se nos han vuelto obsoletos tanto la ley como el reglamento en muchos temas. Temas de foliar, temas de rubricar, en fin, temas de creo que esto sería una oportunidad para meternos en un mundo temático, es decir, cuál es el notario competente en los temas temáticos. La nueva ley, que se pueden autorizar cancelaciones temáticamente, juntas generales, de social, lo recoge sumeramente un poco, pero en este caso entiendo que debería ser claro la ley notarial, el reglamento notarial, y debería cuál es la capacidad de notar. Muchísimas gracias, agradecéis por su paciencia, por el cariño y la atención que han tenido. Y nada, como dice nuestro presidente, gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Y bueno, pues estupendo, mucho esfuerzo para dar por el tiempo, ¿no? Justo al final. Vamos a tomar una cervecita en tu honor y para celebrarlo contigo. Muchas gracias.